¿Por qué siempre volvemos? ¿Por qué, a pesar de tener una biblioteca de juegos infinita en la era moderna, seguimos sintiendo esa punzada en el pecho que nos empuja de nuevo hacia la consola de nuestra infancia? Para muchos de nosotros, que hoy rondamos los 35 o 40 años, los videojuegos no son solo un pasatiempo, son una máquina del tiempo. Y es que, como dice el dicho, uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y nuestros lugares felices a menudo están en una pantalla de 4/3 con gráficos de 16 bits y un mando con solo 2 botones. Bienvenidos a Video Snack. Hoy hablaré de la nostalgia de los videojuegos. Pero, ¿es realmente así? ¿Es suficiente con volver a instalar el juego en un emulador o desempolvar la consola y darle play para recuperar esa felicidad? ¿O tal vez la cosa es más compleja? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que lo que te hizo feliz no fue el juego en sí mismo, sino quiénes éramos en ese momento, las circunstancias que nos rodeaban, los amigos con los que lo compartíamos, los despreocupados que estábamos? O en algunos casos era nuestro refugio. Lo pensemos un poquito. La mayoría de nosotros jugábamos después de la escuela en el living o donde se encontrara el único tele que había en la casa. Las responsabilidades eran mínimas, el tiempo era infinito. Cada vez que superábamos un nivel, descubríamos un secreto o vencíamos a un jefe, la victoria se sentía monumental. ¡Qué cosa mágica! Pero esto no era solo por el logro en el juego, sino porque esa victoria venía acompañada de la risa de tus hermanos o de los gritos de asombro de tus amigos. Ese lugar no era solo el videojuego, era el combo de todo lo que nos rodeaba en ese momento. Y hoy, años después, decidimos regresar. Con la euforia de la memoria nos lanzamos a la aventura de revivir la magia. Pero algo no encaja. El juego que recordabas como una obra maestra ahora tiene gráficos que, bueno, la verdad que son cuadrados. El jefe que recordabas como un desafío épico ahora parece injusto y repetitivo. Te das cuenta de que el juego que tanto amabas es objetivamente un producto de su tiempo. Y lo que es peor, ese momento que intentas recapturar, ese sentimiento de pura felicidad, no está ahí. Pero hay otro elemento, una verdad que tal vez nos negamos a ver. Muchos de esos juegos no se hacían solo para facturar. Sí, más vale, el dinero siempre fue importante, obvio. Pero había un palpable entusiasmo, una pasión que venía de equipos más pequeños y visionarios. Eran proyectos que se gestaban con el deseo de innovar, de contar una historia, de crear algo que emocionara y ganarle a sus competidores a nivel de obra de arte gamer y ser la última novedad del momento. Los creadores a menudo estaban tan enamorados de su visión como nosotros lo estábamos de su creación. Hoy en día el panorama es diferente. Las grandes empresas están en la cima y lo único que desean es facturar a como dé lugar. Los juegos a menudo se perciben como meros productos, diseñados por comités saturados de microtransacciones, con la monetización como prioridad sobre la experiencia de juego. El corazón ha sido, en muchos casos, reemplazado por un horrible algoritmo. Es más, muchas veces nos encontramos con trailers que prometen una experiencia increíble y cuando sale el juego es totalmente aburrido o carente de alma. Una decepción. Esto no quiere decir que volver a jugar sea una mala idea. Al contrario, es un recordatorio valioso. Es un viaje al pasado que nos permite apreciar no solo lo lejos que ha llegado la industria, sino lo lejos que hemos llegado nosotros. Nos enseña que la verdadera magia no estaba en los píxeles, sino en la conexión con personajes que nos hacían volar a otros mundos. La nostalgia nos regala una lección. La felicidad que buscas en el pasado no se puede volver a jugar, pero puedes crear nuevos momentos felices hoy con la gente que amas, usando los videojuegos como el nuevo vehículo para esos sentimientos. Eso sí, hay que tener criterio para elegir los juegos para que no nos vendan cualquiera. Así que la próxima vez que te sientas tentado a volver a esa consola vieja, no lo dudes, hacelo, pero recordando hacerte feliz hoy, no para encontrar lo que perdiste, sí para honrar lo que viviste. Y si no te genera la misma sensación, no te decepciones. Sonríe, porque lo que te hizo feliz no está en el cartucho o en el disco, sino en tu memoria. Y eso es algo que nadie ni el tiempo te puede quitar.
Déjame en los comentarios qué juego de tu infancia te hizo feliz y por qué. Suscríbete a Biblia Snack para más contenido de videojuegos. Muchas gracias por acompañarme al pasado y ver mi contenido. ¡Hasta la próxima!